Uno de los problemas más peligrosos que tienen las personas que están escuchando de Dios, de Cristo, de la palabra de Dios, es acostumbrarse y endurecer su corazón y no recibir el mensaje de la palabra. Esto es algo peligroso que Jesucristo también mencionó en la Escritura y que debemos evitar. Eso es un riesgo que debemos evitar, de ser solamente oidores, pero no responder con fe y con obediencia a la palabra de Dios. Además de mostrar orgullo, resistencia, dureza de corazón, esa actitud también demuestra inmadurez. Cuando nosotros conocemos cómo es la vida, todos nosotros fuimos niños y nos acordamos cuando éramos niños cómo a través del juego los niños no solo se preparan para el futuro, sino también revelan algunas de sus actitudes. Y cuando somos adultos y vemos cómo juegan los niños y cómo se desenvuelven a la hora de jugar, nos vamos dando cuenta si algunos niños tienen alguna señal preocupante de personalidad. Algo típico de la inmadurez es que por nada lo logras tener contento al niño. El niño típico, la escena típica del niño que trae su pelota, vamos a jugar, y ya que están jugando, cuando va perdiendo, se enoja, agarra la pelota y se va. ¿Alguna vez lo viste? ¿Verdad? O están jugando a los soldaditos, a la policía, a los vaqueros y a los indios, y están diciendo, no, yo te di, muérete, no, yo te di a ti primero, y no acepta que le dieron primero, ¿verdad? Se enoja, y se enoja y ya no quiere jugar, ya agarra su Barbie la niña, agarra su pelota el niño y se va. Y los padres a veces se preocupan cuando ven estas cosas y intentan hacer algo para decirle, no, así no, porque ellos saben que eso puede ser un aviso de lo que está por venir. Qué triste es cuando vemos a los adultos voluntariosos, ya son adultos, y que no los tienes contentos. Si ellos no ganan siempre y las cosas no se hacen a su manera, se enojan. Pero aún es más triste cuando este fenómeno se traspasa a la esfera espiritual. Cuando la gente no está contenta bajo ninguna circunstancia con lo que Dios tiene que ofrecerle. Se lo aplican aún a Dios. Y Jesucristo ilustra este problema con una parábola que está en Lucas capítulo 7, versículos 31 en adelante. Hoy vamos a retomar la serie de enseñanzas que tenemos iniciada en el Evangelio de Lucas. Solo para que recuerden, el capítulo 7 de Lucas tiene 4 historias. La primera es cuando Jesús sana al siervo de un centurión. La segunda es cuando Jesús resucita al hijo único de una viuda. La tercera historia, que es la más larga, trata toda acerca de Juan el Bautista, desde el versículo 18 hasta el versículo 35. Y la cuarta historia es acerca de un fariseo y una mujer pecadora. Hemos llegado a la tercera historia, que es la más larga del capítulo. El capítulo es largo de por sí, 50 versículos. En la tercera de las 4 historias, la de Juan el Bautista, toda la historia se desenvuelve a través de preguntas. 3 preguntas. La primera pregunta relacionada con Juan Bautista está en el versículo 19, cuando él está preso y a través de 2 discípulos los envía a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar otro? Y yo prediqué 2 mensajes de esa pregunta. Un mensaje que está en el archivo de mensajes que ustedes pueden escuchar si no lo recuerdan. Uno que se llamó ¿por qué llegan las dudas? Y el segundo mensaje, ¿cómo responder a las dudas? La segunda pregunta fue la que se presenta en el versículo 24. Cuando Jesús ahora es el que pregunta, ya no es Juan, ahora Jesús le pregunta a la multitud, ¿qué salieron a ver en el desierto? Y no es que se refiere a Jesús al desierto, sino al que estaba en el desierto. ¿Y quién es el que predicaba en el desierto? Para los que recuerdan, Juan el Bautista. Y yo prediqué 2 mensajes con base en esos versículos. Y los mensajes fueron, ¿por qué o qué esperas de un predicador? ¿Qué esperas de un predicador? Primera parte, ¿y qué esperas de un predicador? Y ese es el punto. ¿Qué salieron a ver en el desierto? ¿Qué esperaban de Juan el Bautista?
¿Y qué esperas tú cuando vas y oyes un sermón? Yo ya expliqué eso. Ahora la tercera pregunta Jesús la presenta en el versículo 31. Y en realidad es una forma muy creativa que tiene Jesús para presentar un reproche, porque este es el reproche que Jesús va a presentar. Así que en el tema de hoy vamos a estudiar la tercera pregunta relacionada con Juan Bautista, versículos 31 al 35, y tiene tres partes este estudio. Primero vamos a descubrir el reproche de Jesús en el versículo 31 y 32. Después vamos a ver el porqué del reproche, la razón de presentar este reproche, versículos 33 y 34, y finalmente en el 35 el remedio para corregir este reproche. Vamos pues al texto. El título de este mensaje yo lo asigné así: ni bailas ni lloras cuando lo que hace Dios no te parece bien. Ni bailas ni lloras cuando lo que Dios hace no te parece bien. Vamos a empezar a conocer el reproche en forma de pregunta y respuesta. Observen a Jesús presentando un reproche. Recuerden, el escenario está una gran multitud de personas ahí. Muchas de esas personas son discípulos de Jesús, lo siguen, pero otras personas son enemigos de Jesús. Y también están ahí buscando de dónde perjudicarlo, de dónde desacreditarlo. Bueno, versículo 31. Comenzamos con una pregunta otra vez. ¿A qué pues compararé a las personas de esta generación y a qué son semejantes? Y aquí en esta pregunta se nos habla no de todo el mundo, sino de esta generación. En el contexto, esta generación se debe entender este grupo de personas. ¿Y cuál es este grupo de personas al que Jesús se refiere? El del versículo 30, el contexto lo explica. Y ese es, ahí lo dice: pero los fariseos y los intérpretes de la ley rechazaron los propósitos de Dios para con ellos al no ser bautizados por Juan. Cuando Juan Bautista aparece en la historia, las personas que lo conocieron y lo oyeron tuvieron que tomar una decisión respecto a su mensaje. Y solo hubo dos respuestas: o lo aceptan o lo rechazan. Y Jesús se dirige a aquellos que en su mayoría como grupo rechazaron el mensaje de Juan Bautista. En el versículo 30 Jesús los denomina como los fariseos y los intérpretes de la ley. Los fariseos y los intérpretes de la ley eran personas que tenían cualquier oficio en la comunidad, pero que tenían sus propias creencias respecto al judaísmo bajo una denominación, por así decirlo, muy definida, muy estricta, muy disciplinada, muy legalista. Ellos creían ser las mejores personas de su tiempo, ser los que agradaban a Dios y estar por encima del promedio. Aunque suena feo que lo diga así, pero en varios sentidos, las personas que hoy en día más se parecen a los fariseos y a los intérpretes de la ley somos los cristianos. Somos los que creemos que conocemos mejor las escrituras, que las interpretamos mejor y que no somos como los demás pecadores. En muchos sentidos nosotros estamos más parecidos a ellos que a los discípulos. Yo sé que suena feo porque nosotros queremos ser los buenos de la película, ¿no? No, nosotros somos como los discípulos. Y sí, queremos ser como los discípulos. Solo tenemos que asegurarnos que no acabemos siendo como los fariseos sin querer y sin darnos cuenta. Entonces, a esos fariseos e intérpretes de la ley que rechazaron el mensaje de Juan el Bautista, en honor de ellos, Jesús va a decir esto. Le va a decir: ¿con quién compararé este tipo de personas? Entonces, imagínense, al decir esto Jesús capta la atención de inmediato, porque diciendo: ¡guau! ¡Órale! No se los mandó decir, se los dijo en su cara y se los está diciendo delante de todos.
Y aquí presenta la pregunta y vamos a ver la respuesta. Y la respuesta que va a dar Jesús va a ser una parábola, una mini parábola, porque es un solo versículo. Versículo 32. Observen cómo lo dice ahí Jesús. Son semejantes a los muchachos, entiéndase, niños. La palabra que se usa ahí es niños. Son semejantes a los niños que se sientan en la plaza, en el ágora, en el mercado de aquel tiempo, pero eran en la plaza, eran los niños que están aburridos en su casa y dicen, vámonos a ver qué hallamos, en qué divertirnos. Y se salían y se juntaban en el centro del pueblo, ahí y estaban todos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nosotros que vivimos en América Latina, quizás entendemos esto más fácil porque para los que crecimos en América Latina era muy normal cuando éramos niños salir a la calle sin la supervisión de los padres, juntarnos con otros niños y ponernos de acuerdo en jugar algo ahí. En mi caso, lo más típico era jugar fútbol en la calle, jugar fútbol o jugar otro tipo de juegos. Entonces, más o menos funcionaba así, empezábamos a discutir, hay que jugar algo. Y empezaba a haber como lluvia de ideas, no, pues hay que jugar esto, no, pues hay que jugar aquello. Y hasta que lográbamos ponernos de acuerdo y luego se hacían los equipos, si éramos demasiado, pues hacíamos equipos y retadores y unos esperaban y así. Más o menos, ¿cuánto les tocó eso? Pues casi todos los que nacimos allá, eso era nuestra infancia, ¿verdad? Uy, olvídense aquí que dejemos ir un niño sin supervisión, te meten a la cárcel si encuentran al hijo ahí, solo en la calle, un niño, ¿verdad? Mundo completamente diferente aquí en Estados Unidos. Seguramente en América Latina sigue siendo igual que cuando nosotros, pero aquí es otra cosa. Yo me acuerdo que en una ocasión jugábamos a eso, ya ni me acuerdo de los nombres, pero un juego de que los niños se agachan y tú los pasas por encima. Encantados o no sé cómo se llama. No, ese era otro. Bueno, la cosa es que jugamos niños y niñas revueltos y yo pasé corriendo como para desencantar o desliberar eso y no levanté la pierna y le di un patadón en la cabeza y salió por allá dando vueltas, ¿no? Eso era muy común, que uno terminaba golpeado o maltratado o le dabas, en lugar de darle la patada a la pelota, se la dabas al suelo y llegabas todo desgarrado del pie. Bueno, llorando, enojado con los niños, salías a jugar y terminabas peleando. Entonces no siempre lograbas divertirte y ponerte de acuerdo. Muchas veces los niños terminaban enojados y peleados. Entonces, como Jesús es muy sabio y va a usar una ilustración de la vida cotidiana, aquí está presentando unos niños aburridos. Y por cierto, esto es un problema muy común. Y aquí, particularmente aquí, parece que para muchos padres hay una gran preocupación de que sus hijos no se aburran. Cuando algunos niños están aburridos, oh, wow, tú los ves, estoy aburrido. Y te lo están diciendo como, haz algo al respecto. Entonces, muchos padres aquí se preocupan mucho de que los niños estén siempre entretenidos. Hasta recuerdo un caso de una vez, un padre que estaba lidiando con este problema. Estoy aburrido, le decía uno de sus hijos. Y entonces el papá le dijo, pues búscate algo en que entretenerte. Mira, agarra un papel y haz una lista de todas las cosas entretenidas que puedes hacer y que te gustan hacer. Así cuando te vuelvas a sentir aburrido, vas a la lista y ya sabes qué hacer. ¿Y qué creen que pasó? ¿Qué creen que le dijo? Uy, no, qué aburrido hacer una lista. Eso le dijo. Entonces, como no logró convencerlo, el papá dijo, bueno, te voy a ayudar yo. Y entonces el papá agarró la lista y le dijo, a ver, mira, cuando estés aburrido, mira, algunas de las cosas que veo que te entretienen, puedes hacer. Y empezó a escribir el papá la lista. Y escribió muchas cosas, no sé si eran 10, 15 o 20. Lista de muchas cosas que podría hacer. ¿Qué creen que pasó? No le gustó porque las escogió su papá. Ahora no las voy a hacer. Qué aburrido. ¿Alguna vez has visto algo así? Esta es la historia. Esta es la historia. Versículo 32 dice,
son semejantes a los muchachos que se sientan en la plaza y se llaman unos a otros y dicen: les tocamos flauta y no bailaron, entonamos endechas y no lloraron. Les explico. Eso de les tocamos flauta es: vamos a jugar a la boda. ¿Alguno de ustedes jugó a la casita? Tú vas a ser el papá, tú vas a ser la mamá y tú vas a ser los hijos. Entonces aquí están diciendo: ¿a qué jugamos? Pues hay que jugar a la boda, que empezaba una familia, hay que jugar a la boda. Y entonces dijeron: no, qué aburrido, qué cursi, han de haber dicho otros. Uy, no. Porque en las bodas se tocaba la flauta. Por eso dice: les tocamos la flauta y no bailaron. Sí, hay que jugar a la boda, que era la boda y luego que ya era la fiesta y que bailábamos en la fiesta. Ay, no, que ver, no. Ay, tal vez hubo alguien de los niños de esta parábola que se le quedó viendo como diciendo: ay, qué ideas tan ridículas. Entonces, cuando no pegó esa idea, alguien dijo: no, pues no, a la boda no. Entonces, ¿a qué jugamos? Ah, ya sé, al funeral. ¿No quiere la felicidad? Hay que jugar al funeral. ¿Quién quiere ser el muerto? A ver, levante la mano. No, pues no. Y que cantábamos una canción de funeral. Eso significa endecha. Endecha significa canto fúnebre. Que cantábamos una endecha. Que yo era Antonio Aguilar. El día que yo me muera, que me entierren con la... Ay, pastor, no se sabe los himnos, pero, ¿verdad? Y tal vez alguien volteó y le dijo: ay, qué naco, esas las oía mi abuelita. Ay, o sea que nada más, como dicen allá, no más no, nada te contenta. No te contenta nada. Si porque es boda, porque es boda, y si porque es funeral, porque es funeral. O sea, no más no. Nada te contenta. Así comparo, dice Jesús, a este tipo de personas. Pero da la casualidad que el que está ofreciendo las ideas aquí no son otros niños. Jesús está usando esta parábola para ilustrar algo que Dios está haciendo con ellos. Es Dios el que está ofreciéndoles el son de boda, el son de duelo, pero no bailan a ningún son. Ninguno les gusta. ¿Serás tú de estos? De ese tipo de personas que no importa lo que les ofrezcan. Esas personas negativas que no importa lo que les ofrezcan, nomás no les gusta. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué Jesús da esta ilustración? Primero dije el reproche, versículos 31 y 32. Ahora las razones de este reproche. Versículo 33. Dice: porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino, y ustedes dicen: tiene un demonio. Toda la historia se trata de Juan Bautista, desde el versículo 18. Ese es el tema central, Juan el Bautista. Juan el Bautista está en la cárcel. ¿Por qué? Por predicar el mensaje de Dios, por decirle a un rey: no te es lícito tener a esta mujer, es adulterio, es la esposa de tu hermano. Y no le gustó al rey, así que lo puso en la cárcel. Pero antes de ponerlo en la cárcel, Juan Bautista ha sido el mensajero de Dios, y el mensaje de Juan el Bautista ha sido un mensaje duro para la comunidad. Ya lo estudiamos en Lucas antes de llegar a este pasaje, los que han estado siguiendo esta serie conmigo desde el año pasado. En Lucas capítulo 3, cuando se nos introduce Juan el Bautista en su ministerio público, solo les recuerdo por si acaso. Escuchen algunos de los ejemplos del mensaje de Juan el Bautista. En Lucas 3, 7, por eso decía a las multitudes que acudían para que él las bautizara: camada de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, den frutos dignos de arrepentimiento. Y no comiencen a decirse ustedes mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras.
Y también el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ese es Juan. ¡Qué bárbaro! ¡Qué mensaje! ¿Se imaginan llegar un domingo a una reunión como esta y que el predicador les diga: víboras, ¿a qué vienen víboras? Cobra. A ver, cascabelito. Oye, ¿qué pasó? Más respeto, ¿no? Arrepiéntanse. Imagínense que arrepiéntanse. Miren, el hacha de Dios ya está lista para dar el golpe. Y ustedes todos al fuego. Arrepiéntanse. Pues claro que no se siente muy bien, ¿verdad? Era un mensaje. Y luego, no solo eso, no se puso desodorante. No anda a la moda con vestido de camello, aliento a chapulín, ¿verdad? Porque ¿qué come? Miel silvestre, langostas, o sea, insectos. Eso es. ¿Te imaginas tú invitando a tu amigo? Oye, ¿y ese es tu pastor? No, ese es un invitado. Eso fue un error del pastor, andar invitando a esos señores. Mira nada más, qué vergüenza. Claro, él no era un popular. No, él no predicó en un ambiente como este, con aire acondicionado, que sillas acoginadas. No, allá al desierto, al calor, la incomodidad. Pero esa no es la pregunta más importante. La pregunta más importante es: ¿quién es Juan? ¿Quién es Juan? Y todo lo que Jesús ha dicho hasta este punto de Juan es: de todos los profetas, es el mayor. Este es un profeta de Dios. Ese es el punto. Lo que Juan dice, tal vez no te guste su estilo, pero eso no es mensaje de Dios. Para Jesús es un mensaje de Dios. Hay predicadores como Juan, hermanos. Hay predicadores en el reino de Dios cuyo estilo no es sofisticado, que no son elocuentes, que no son refinados, que no se visten con ropa de marca, que no se ponen un buen perfume, un buen desodorante, que no comen en Olive Garden o en Texas Roadhouse, que son considerados demasiado toscos, demasiado rústicos, salvajones, pero que son auténticos hombres de Dios, siervos de Dios, que Dios ha llamado y que en su personalidad los usa así, y que a través de ellos Dios está hablando a su pueblo. Pero Juan, pues, no fue popular. Pero no solo criticaron a Juan, también criticaron a Jesús. Ahí, observen, regresen al texto conmigo. Estamos en el 34 ahora, ¿no? Dice: ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: miren, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Entonces, por un lado dicen: ve nomás cómo se viste, ve nada más lo que come, qué vergüenza, mira nada más. No, para mí que está endemoniado aquel. Fíjense nada más hasta dónde llegaron ellos. Al decir que Juan Bautista estaba endemoniado, estaban insinuando que su mensaje era de inspiración demoníaca. Pero el mensaje de Juan, ¿alguien notó cuál era el mensaje de Juan? Arrepiéntanse, porque el Señor está por llegar. Esa es la forma en que se van a preparar. El Señor ya está por llegar. Prepárense, el Señor está por llegar. Ya casi llega el que va a venir. Arrepiéntanse. Ese es el mensaje de Juan, ¿sí o no? Pero ellos creen que está endemoniado. Entonces aparece Jesús. Juan predicaba en el campo, Jesús en las ciudades. Juan tomaba miel silvestre, Jesús acepta vino y lo que le ofrezcan.
Juan comía insectos, Jesús acepta invitaciones a comer en las casas y en las fiestas. Completamente diferente. Juan era así muy agresivo, muy rudo. Jesús parábolas, enseñanzas, a veces también era fuerte. Pero tampoco les gustó. De hecho, dijeron, amigo de pecadores, de cobradores de impuestos. Y eso de amigo está diciendo, es como ellos. Es una forma de decir Jesús es como ellos, es un pecador como ellos. También es una blasfemia, obviamente. Porque Juan Bautista, según el narrador Lucas, ya nos dejó claro cuál era su mensaje: arrepiéntanse. Ahora, para los que han seguido la serie, tal vez no lo recuerden porque ya llevamos mucho tiempo estudiando Lucas, pero les voy a recordar algunas de las cosas que a este punto Jesús ya ha dicho y Lucas escribió para el lector. Si ustedes regresan al capítulo 4, unas 4 páginas atrás, Lucas 4, 18. Jesús hablando en la sinagoga de Nazaret y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Está leyendo Isaías, dice, porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Diga, me ha ungido. Todos los judíos que conocen estos pasajes saben que está hablando del Mesías. Este es un pasaje mesiánico. La palabra ungir y la palabra Cristo es la misma en griego. Entonces Jesucristo abre Isaías y dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos. Versículo 20. Cerrando el libro lo devolvió al asistente. Versículo 21 y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que han oído. ¿Qué dijo? Sí, lo que oíste. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Ok, se cerró. Esta profecía se cumple aquí. Se los presento. ¿Cómo? ¿Entenderían ellos lo que estoy diciendo? ¿Que Jesús es el Mesías? Claro que lo entendieron. El 27. Y muchos, no, el 28. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. ¿Que tú eres el Mesías? Ay, sí, tú. Y el 29 dice, y levantándose lo echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para despeñarle. Lo quisieron matar. No les gustó lo que les dijo, que él era el Mesías. Capítulo 5, solo estamos recordando, hermanos. Versículo 20. Le traen a Jesús un paralítico, pero hay tanta gente en la casa donde estaba que no cabe. Entonces se les ocurre subir a la azotea, abrir un hoyo en el techo y lo hacen bajar. Y cuando bajan al paralítico delante de Jesús, muchos fariseos están ahí a un lado y muchísima gente alrededor. Y Jesús se le ocurre decirle, en versículo 20, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo? Versículo 21. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a discurrir diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué acaba de decir? En el capítulo anterior, ¿qué dijo? Soy el Mesías. En este capítulo, ¿qué dice? Perdono pecados. Y los otros dijeron, ¿eso no se dice? Eso es blasfemia, solo Dios perdona pecados. Entonces Jesús dice, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. ¿Qué es más fácil decirle? ¿Te perdono tus pecados? O levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Para que vean si no tengo autoridad para perdonar pecados. Levántate y vete a tu casa. Y llévate la camilla. ¿Y qué creen que pasó? Todo eso ya lo expliqué. Entonces Jesús dijo que es el Mesías, dijo que es el que perdona los pecados, autoridad divina, ¿verdad? Versículo 32. Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Después de que llama a Leví el recaudador de impuestos, Jesús dice, yo vine a llamar a pecadores al arrepentimiento. A ver, perdón.
¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? ¿Alguien recuerda? Arrepentimiento. ¿Y qué está diciendo aquí Jesús? ¿Cuál es el mensaje de Jesús aquí? Miren, Juan el Bautista está diciendo: arrepiéntanse de pecados, porque el Señor está por venir. Ya va a llegar el Señor. Y Jesús dice: ya llegué, soy yo. Arrepiéntanse y yo les puedo perdonar los pecados. Y cuando Juan vio a Jesús, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo Juan? Este es el Cordero de Dios, este es. Así que el mensaje que los dos predicaban es el mismo, sí o no. Lo diferente son los estilos, pero los dos están presentando el mensaje de Dios. Si te tocan la de bodas, no te gusta el son. Si te tocan la de duelo, no te gusta el son. Si Dios te habla por medio de un Juan Bautista, que es muy naco, muy burro, y si te manda el mismísimo Hijo de Dios, que es un glotón, un borracho, un amigo de los pecadores, si no es que es uno de ellos. Esto que acabo de ilustrar y que Jesús acaba de ilustrar, hoy en día se conoce como la falacia del espantapájaros. ¿Alguien ha oído de eso, de las falacias? Una falacia es un engaño que usa una persona para distraer la atención y evadirse de su responsabilidad. Es como la idea de que alguien está por allí y me dice un insulto, y yo volteo y de este lado hay un espantapájaros y le digo al espantapájaros: ¿Qué me ves tú? ¿Qué me ves? ¿Que no me respondes? ¡Cobarde! Y ya me empiezo a envalentonar, ¿no?, con el espantapájaros. Que a ver, bájate, a ver. Y lo agarro. Y me empiezo a dar una golpiza al espantapájaros. Y le echo la quebradora y la hurracarrana. Y le arranco una pata por allá. Y ya que acabo todo terregado, todo mugroso, me limpio el sudor. Ya me voy ahí y todavía digo: y para que aprendas para la otra, ya sabes. ¿Eso qué? ¿Eso qué? ¿Todo ese drama qué? Ese es el punto aquí. A ver, Luis, explícame. Sí, miren. Dios manda su palabra a través de Juan, pero ellos, para evadir el mensaje de Juan, ¿a quién le tiran? A Juan. ¿Cómo se viste? Lo que come. Qué nacote, ¿verdad? Entonces Dios dice: bueno, les voy a mandar el mensaje a través de mi Hijo. Pero en lugar de oír el mensaje de Dios, ¿qué hacen? La agarran contra Jesús. Mira lo que come, mira lo que toma, mira con quién se junta. Pero ¿cuál era el punto? ¿Cuál era el punto? El mensaje. ¿Contra quién es su resistencia? Contra Dios, contra la palabra de Dios, contra el mensaje de Dios, contra la voluntad de Dios. Pero la agarran contra el espantapájaros. Usan como excusa sus prejuicios que tienen contra Juan y contra Jesús. ¿Para qué? Para evadir su responsabilidad. Pero no pueden evadir su responsabilidad. Sus acciones los delatan. Por eso la conclusión en el versículo 35 es un poco capciosa para nosotros si no entendemos el contexto. Pero antes de leer la conclusión, el remedio, yo te pregunto: ¿no seremos como ellos a veces? Que Dios quiere hablar a nuestras vidas, quiere confrontar algo en nuestras vidas, y nosotros nos empezamos a hacer de la vista gorda, que no es para mí, eso debe de ser por ahí para un recaudador de impuestos que anda por allá. Además, mira quién me lo dijo: ni fue al seminario. Mira cómo pronuncia las cosas. Pues
Dicen que cuando Dwight L. Moody empezó a ir a la iglesia, él era vendedor de zapatos, pero tenía un celo por los perdidos. En ese tiempo, para sentarte en la iglesia tenías que pagar, si no te tocaba parado ahí atrás. Pero si querías sentarte en las bancas, pagabas. Y entonces él trabajaba todo el día y se salía en las tardes, iba a la calle y traía niños de la calle. Y con lo que ganaba, compraba una banca. Llegaba y llegaba a la iglesia con puros niños mugrosos. Pues ya había pagado la banca, ni modo. Se empezaron a quejar los de la iglesia. ¿Por qué mete a los piojosos aquí? Mira, ni se lavan las manos. Y hasta que llenó la iglesia de gente de la calle. Pues no les gustó. Lo echaron de la iglesia. Cuando eso se repitió varias veces, él dijo, no, voy a construir mi propia iglesia. Y Dios lo empezó a usar y primero decenas de personas se convertían a Cristo y luego cientos de personas y después miles de personas se empezaron a convertir bajo la predicación de Dwight L. Moody. Pero él nunca fue a la escuela bíblica. Llegó el punto en que después de haber construido, pues, la iglesia, que todavía está, claro, se quemó y luego la volvieron a reconstruir, todavía está la iglesia y luego hay el Instituto Bíblico Moody y una universidad, todo eso, pero él mismo nunca pudo ir a la escuela bíblica. Pero ya Dios lo estaba usando para predicarle a decenas de miles de personas cuando recibió una invitación para predicar el evangelio en Inglaterra. Solo que en Inglaterra, en ese tiempo predicaba Carlos Spurgeon en el Tabernáculo Metropolitano de Londres y era el mejor predicador del mundo, Carlos Spurgeon. Gente de todo el mundo iba a Londres nada más para escuchar Spurgeon. Pero Moody fue a Inglaterra a predicar el evangelio. Pero no se comparaban. Spurgeon y Moody, un hombre sencillo, pero que bueno para predicar el evangelio. Que a veces hasta decía las cosas mal. Entonces alguien fue a escuchar a Moody en Inglaterra, uno de sus sermones. Y dijo, qué mal habla, qué vergüenza. No le gustó el Juan Bautista. Así que vino con Spurgeon y le dijo, ¿qué crees? Yo no sé, pero ¿quién invitó a este? No puede ni pronunciar las cosas bien. ¿Saben qué dijo Carlos Spurgeon? Dicen las crónicas que cuando lo escuchó, le respondió y le dijo, es que hay unos hombres de Dios que tienen tanta prisa por ganar a los perdidos que no tienen tiempo para completar las palabras. Así le dijo. Porque Spurgeon entendía que lo que importa es el mensaje. Si es de Dios, no la personalidad del mensajero. Pero qué triste cuando hay personas como los fariseos y los intérpretes de la ley que están siendo expuestas a la palabra del Señor una y otra vez, pero endurecen sus oídos y su corazón. Y buscan espantapájaros, algún defecto del predicador, alguna queja, algún estilo, alguna costumbre, cosas que espiritualmente no tienen importancia para usarlas como excusas y cerrar su corazón. Pero Jesús no lo va a dejar así. Va a dar una última palabra de esperanza en el versículo 35, donde dice las palabras finales del relato de hoy. Dice, pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Y entonces el lector o el oyente dice, ¿qué dijo? ¿Y eso qué? ¿Qué dijo? La sabiduría es justificada por todos sus hijos. Ok, ahora explico. Jesús va a personificar la sabiduría. La sabiduría es un concepto abstracto, no es un concepto, es un concepto. La sabiduría es como decir la inteligencia, el dominio propio, el amor, la humildad, son conceptos.
Aquí el concepto es la sabiduría, pero Jesús la personifica. Jesús compara la sabiduría con una mamá, con una señora que tiene hijos. Entonces aquí la idea es la de una señora sabia. Esa es la sabiduría, doña Sofía. Sofía es sabiduría, ¿no? Entonces, doña sabiduría, mamá sabiduría. Entonces cuando tú oyes mamá sabiduría, dices, pues será tan sabia. A ver. Entonces, ¿cómo vas a saber si una mamá es sabia? ¿Cómo sabes si una mamá es sabia? Por la forma en que cría, por lo que hace con sus hijos. Se sabe si una mujer es sabia o no. ¿Sí o no? Una vez nos tocó ver a nosotros una mamá y llega a su hijo y la agarra a patadas, hermanos. ¿Alguna vez vieron algo como eso? Niños que le escupen a sus padres. Y ahí tienes a la mamá sabia, mamá sabiduría, diciéndole, llega el niño y le patea y dice la mamá sabia, ay, es que está chiquito, no sabe lo que hace. Y todos los que están viendo, nomás se voltean a ver y dicen, ¿y esa es la sabiduría, la mamá sabia? No me presenten a la necia, ¿verdad? ¿Cómo sabes si una madre es sabia? Por lo que hace con sus hijos, ¿verdad? Un caso, o el ejemplo contrario. Llega mamá sabiduría a visitar a su amiga, ¿no? Y, qué bueno que viniste, sabiduría. Pásale, Sofía, pasa. Pero no vengo sola, traigo aquí a mi niño. ¿Traes a tu niño? Ay, pero yo mi casa la tengo llena de adornos, de cristal cortado y de cosas muy valiosas y como no tengo niños, híjole, si quieres déjalas recojo. Y entonces la sabiduría dice, no hay necesidad. Porque no vas a tocar nada, ¿verdad, Luisito? ¿Verdad que no? No, mami. Ahí se nota quién trae el liderazgo, ¿verdad? ¿Quién ha hablado con los niños y quién los disciplina? La sabiduría no se percibe por la reacción del hijo, porque hay madres que son muy sabias y hay hijos que se brincan todos los límites, ¿o no? Que las enseñan, los educan, los disciplinan y todavía los hijos se las ingenian. Así que no se puede juzgar la sabiduría por los hechos de sus hijos, sino por sus propios hechos. ¿Qué hace ella con sus hijos? El pasaje paralelo de Mateo, porque este pasaje, esta narración aparece en Mateo 11, 16 al 19. Es casi idéntico, pero en el último versículo, en el de Mateo 11, 19, no se personifica a la sabiduría, se nos presenta directa. Y en Mateo 11, 19 dice, la sabiduría es justificada por sus hechos, por sus hechos. Ahora, todavía, Luis, no me queda claro qué tiene que ver esto con lo que ni tocas, ni bailas, ¿qué tiene que ver esto? Así, miren, los fariseos, los intérpretes de la ley, los cristianos evangélicos, esta generación que se cree que es mejor que los otros pecadores y que trata de evadir su responsabilidad al mensaje de Dios, se presenta a sí misma como muy sabia. Nosotros somos los sabios, nosotros sabemos lo que decimos, nosotros si hacemos las cosas bien, no somos como la chusma que sale ahí a estar oyendo a ese loco, come insectos. ¿Qué te pasa? Nosotros sí somos sabios. Y Jesús dice, por sus hechos van a ver quién es sabio, por sus hechos. Dios les habla a través de Juan Bautista y ¿qué hacen ellos? Se evaden y atacan al hombre. Y Dios les habla a través del Hijo de Dios y ¿qué hacen ellos? Se evaden, atacan al hombre. Así que la sabiduría se juzga por sus hechos. Yo les dije al principio, este capítulo tiene 4 historias, ¿sí o no? Esta es la tercera y este es el fin de la tercera. Y ahí termina la tercera. La cuarta historia
del versículo 36 hasta el versículo 50, es la historia de, fíjense bien, versículo 36. Uno de los fariseos le pedía que comiera con él. Y entrando en casa del fariseo, entonces, alto ahí. La última historia es la respuesta. La sabiduría es justificada por sus hijos. Vamos a ver si los fariseos son lo sabio que ellos dicen. Y entonces Lucas presenta la cuarta historia de un fariseo que invita a Jesús a comer. A veces que Jesús no solo come con los pecadores, entonces que invita a Jesús a comer. Y cuando están cenando, llega una mujer pecadora y hace lo inimaginable, pero ese va a ser el tema del próximo estudio de esta serie, no se los voy a contar ahora. Simplemente allí en esa historia va a quedar demostrado que los fariseos no son lo que dicen, porque lo que va a hacer ese fariseo va a demostrar una vez más por sus hechos que no es sabio, que no son sabios. A modo de conclusión, yo pregunto, hermanos, y me pregunto a mí mismo, ¿por qué seguimos resistiendo el señorío de Cristo muchas veces nosotros? ¿Por qué somos así? ¿Por qué seguimos resistiendo cuando Dios nos habla en nuestras vidas, nos muestra de un pecado? ¿Por qué somos orgullosos a veces y duros de corazón? Porque a veces nosotros somos como, nos sorprendemos de ellos, pero nosotros conocemos gente que cuando vas y le dices, ¿sabes qué? Arrepiéntete de tus pecados, confía en Jesucristo. Y luego la gente dice, ¿yo? ¿Hacerme cristiano yo? Mira, te voy a decir, conozco un cristiano y ves cómo se evaden. Le dices, ¿estás hablando de Cristo? Y te dicen, mira, yo conozco un pastor que lo único que quiere es estarle sacando el diezmo. Son unos ladrones esos pastores, ya los conozco. Pero no le estabas hablando de los pastores. ¿Pero qué hacen, verdad? Y luego te dice, mira, otro te dice, conozco un pastor que es un soberbio arrogante, nunca quiere aceptar ni una ofrenda de nadie. Oh, pues, acá es este porque pide los diezmos y este porque no los pide. Mira, conviértete a Cristo. ¿Tú quieres que yo me haga como tú? No, mira, te voy a contar. Yo tengo un compadre que dice que es cristiano, ni sabes. Ese es peor que Pinocho, mira, no, y te empiezan a contar todas las cosas. Y luego el pasado mañana te dicen, ¿tú quieres que yo sea cristiano? No, déjame te cuento. Yo tengo un hermano que es pastor cristiano. Ay, sí, se creen mucho, se creen que son muy santos, hipócritas. Para eso me gusta. Oh, pues, cuando son malos porque son malos, y cuando no son malos porque no son malos, y cuando piden porque piden, y cuando no piden por lo que no piden. Y es el cuento de nunca acabar. Ni bailas, ni lloras. Pero el mensaje ahí sigue. ¿Y nosotros seremos así? Oh, mi pastor fue al seminario. No le entiendo. Muy técnico. Mucho griego. No, ¿y ese qué? ¿Cindito qué? Que se vaya al instituto. Oh, pues. Sí, porque sabe mucho, y si no sabe, porque no sabe. ¿Qué tal si oímos a Dios? Intentamos oír si Dios tiene algo que decirnos a través de un mensajero. Antes de poner tanta atención en el envase, ¿por qué no captamos la fragancia? Así que esta historia es un doble llamado, hermanos. En primer lugar, es un llamado al arrepentimiento para todos nosotros y a la fe en Cristo. El mensaje del Evangelio que nuestro Padre Celestial nos ha enviado es un llamado a que ablandemos el corazón duro y que abramos nuestra mente cerrada a la palabra de Dios. Es este mensaje, en primer lugar, ese es el llamado. Un llamado a abandonar la crítica contra Dios, que a veces disfrazamos, porque es contra Dios nuestra resistencia. Y aceptar a Jesucristo en espíritu y en verdad, su señorío y su palabra. Es el primer llamado. Y el segundo llamado es un llamado
a aceptar que en el reino de Dios los siervos de Dios son diferentes. Que Dios en su gran reino tiene Juanes Bautistas y tiene otros estilos. Y que cada siervo de Dios tiene su propia personalidad y sus fuertes y sus débiles. Pero que lo más importante es a prestar más atención al mensaje para ver si es de Dios que a las diferencias, a las apariencias de los siervos que Dios usa. Pues como he dicho, en la próxima historia veremos cómo Jesús, mientras come, es interrumpido. De una manera que nunca he visto a alguien ser interrumpido cuando cena. Y vamos a ver al fariseo. Por lo pronto, aquí nos quedamos hoy. Póngase de pie y acompáñeme a orar. Doblo mi cabeza delante de ti, Padre mío, con pena, con vergüenza, porque muchas veces somos así. Somos evasivos. Tú no estás hablando a nuestra vida, claro y directo, buscamos excusas, buscamos apariencias, espejismos, culpables, Señor, y endurecemos nuestro corazón a tu evangelio y a tu verdad. Gracias por no darte por vencido con nosotros. Hoy es una oportunidad para abrir el corazón y la mente. Te pido que nos ayudes a ser receptivos, a ser buena tierra donde tu palabra se puede sembrar como una buena semilla para que crezca y dé fruto a su tiempo. Y no ser tierra dura, donde la semilla no penetra y es arrebatada por las aves y devorada. Porque si alguien escucha este mensaje y no se ha convertido, que no desperdicie la oportunidad. Y oro para los que ya nos hemos convertido, que nos ayudes a no alardear, sino a seguir siendo receptivos a tu palabra. Y te damos gracias por cada hombre y mujer de Dios que has usado para hablar a la vida de tus hijos. Cada uno de ellos con su propia personalidad y estilo. Pero danos la capacidad para oír tu voz detrás del hombre que la predica. Oro para que bendigas y guardes a cada uno de regreso a casa. Le concedas, Señor, una semana donde tu presencia guíe nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.